Hola, mi nombre es Sol Lauría, soy del equipo de Conectas. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Nelly Luna Amancio, que integra, es parte del medio digital Ojo Público de Perú, y desarrollaron esta calculadora de la igualdad. Hola Nelly, ¿cómo estás? No sé si nos puedes Hola contar de qué Sol. se trata la calculadora. Hola Sol. La calculadora de la desigualdad es una propuesta que Ojo Público desarrolló para evidenciar de manera lúdica las brechas de ingresos que existen en 14 países de América Latina. Ujú. ¿Cuáles eran los aspectos y esas brechas que querían evidenciar en cada uno de los países? Lo que habíamos notado es que en la narrativa periodística en los últimos años se hablaba mucho de la desigualdad. Sin embargo, podría parecer un lugar común dentro de los contenidos, y por eso decidimos hacer esta herramienta que te permite al usuario de manera individual conocer cuál es la relación de sus ingresos respecto a los otros grupos económicos que hay en su país. Entonces, Ujú. si nosotros ingresamos a la calculadora, podemos seleccionar, por ejemplo, cualquiera de los países en el que nos habitemos y elegir en cuál de ellos queremos comparar nuestros ingresos. Si yo vivo en Honduras, por ejemplo, que es el país donde existe más desigualdad en América Latina, la calculadora te pregunta cuál es el ingreso familiar total, es decir, cuánto gano yo si soy padre de familia y mi esposa, y esa suma es lo que constituye el ingreso familiar. Supongamos Ujú. que hay esa suma en Honduras son 600. Lo que luego te pregunta la calculadora es cuántas personas dependen de esos ingresos, ¿no? Pongamos tres Ujú, tres. para que no Sí, sea eso. numeroso. Ujú. Inmediatamente lo que te sale como primer resultado es, te dice en qué grupo de la población tú te encuentras, ¿no? Con esa cantidad de ingresos, lo que hace es que tú perteneces al grupo más pobre de la población, con los ingresos más bajos, y te dice cuán distante estás, por ejemplo, de la fortuna que representa el grupo de multimillonarios en el país. Si continuamos navegando en la calculadora. Podemos seguir comparando. A ver, Ujú, sí, y aquí viene la parte, yo creo que es también medular y que te narra de una manera distinta esta brecha. Te pregunta cuánto tiempo deberías trabajar tú para obtener los ingresos del grupo más beneficiado de tu país. En el caso de Honduras, una persona que tiene esos ingresos tendría que trabajar 927 años y 5 meses ujú. para obtener lo que a un multimillonario le toma tan solo un mes. Incluso al grupo más de mayores ingresos en Honduras le tomaría 616 años. Incluso por eso el grupo más privilegiado tendría que trabajar toda esa cantidad de tiempo. Estas fechas, incluso si bajamos a la siguiente Seguimos pregunta navegando. es, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿y cuánto le tomaría a este multimillonario obtener tus ingresos? Si eres tú, le tomaría 40, no, 4 minutos, y el del grupo más beneficiado de Honduras 6 minutos. ¿Por qué vemos esta diferencia? Porque si uno ve a la realidad a constatar con cifras, Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y son poquísimas personas las que concentran la mayor cantidad de ingresos. Y eso es lo que se va a revelar en la siguiente, si continuamos navegando, en la siguiente pantalla. Ahora, Nelly, estás diciendo, por ejemplo, que Honduras es uno de los países con mayor desigualdad y más pobres de la región. Ese es un dato. Hay muchísimos datos y muchísima información en esta plataforma, en esta app que hicieron. ¿Qué otras historias periodísticas se pueden contar a partir de esta información que ustedes pudieron reunir? Lo que también se evidencia, ya incluso si damos a la siguiente pantalla, es no solamente la historia personal del usuario que está ingresando sus ingresos para Ujú. compararse en qué sector se encuentra respecto a los demás, sino también información del país para entender cómo en los últimos años varios países han incrementado el número de fortunas en tan pocas manos, ¿no?
y cuál es la ubicación de ese país respecto a los otros también, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Bolivia, que es un país que ha tenido aparentemente reformas progresistas, durante el gobierno de Evo Morales la cantidad de multimillonarios se ha incrementado, ¿no? Entonces la calculadora permite a los periodistas también ir a profundizar nuevas historias que tal vez no habíamos tomado en cuenta antes. Y es porque la Ujú. información que se tiene está basado en tres bases de datos que son importantes y que nos han permitido también desarrollar esta calculadora, ¿no? La primera es la base de datos de CEPAL, con la que trabajamos una proyección solamente para la calculadora sobre los ingresos promedios per cápita de cada grupo económico en los 14 países, una base de datos que desarrolló la ONG Oxfam para su informe mundial sobre desigualdad, y otra base de datos sobre Well Report que nos dice cuántos son los ingresos promedios de los multimillonarios de América Latina, ¿no? Y Si vamos a... porque estás, digamos, nombrando ópticas bien diferentes, que el equipo que integró, digamos, y que pudo desarrollar esta herramienta, ¿qué especialidades tenía, además de periodística? Es un equipo diverso que estuvo integrado por dos periodistas, dos estadísticos, uno de CEPAL, otro de Oxfam, un diseñador que es el que ilustró las imágenes y dos programadores con conocimientos en matemáticas, ¿no? Con quienes se desarrolló el algoritmo que nos permite entender en tiempo real hacer estos cálculos y además utilizar, por ejemplo, un API de Yahoo que hace la conversión al tipo de cambio del día y por lo tanto la calculadora no se desfasa, permanentemente está actualizándose, y esto a base Ujú. de solamente de un programa que lo automatiza, ¿no? Incluso una de Aquí las cosas... Ujú. vemos otro de los aspectos que muestra de concentración de riqueza y poder, también esta división, cómo influye en el poder a sostener, digamos, las cosas o no. En este sentido, cómo contribuye, por ejemplo, esta fue una de las miradas, creo que, de contribución de la calculadora, cómo puede contribuir el periodismo para eliminar la pobreza y contribuir a eliminar la desigualdad también. Ujú. Yo creo que el reto del periodismo está en encontrar nuevas narrativas, nuevos formatos para narrar temas de los que siempre estamos hablando, ¿no? El periodismo comprometido, el periodismo que hace temas sociales o de desarrollo, permanentemente habla sobre la desigualdad en nuestros países o de la pobreza o de cómo afecta la mala calidad de salud en nuestras vidas, pero no estamos encontrando o poniendo el mismo empeño en desarrollar narrativas distintas. La calculadora justamente buscaba eso, hablar de un tema permanente como la desigualdad, pero en un formato más lúdico y que permitiera dar un remesón distinto al usuario cuando se aproximara al tema, ¿no? Y eso es para mí el principal reto del periodismo que cubre temas de desarrollo, volver a conmover al lector con narrativas y formatos distintos, ¿no? Bueno, muchas gracias Nelly por compartir todo el trabajo que hicieron en esta calculadora. Los invitamos a todos a entrar, permanecer un rato, poder comparar distintos países y ver cómo está la situación de la igualdad, desigualdad y pobreza en nuestra región.